Bueno, vamos a comenzar el videito de la administración del score del perfil sensorial, para que podamos ver paso a paso cómo se completa y cómo se saca el resultado. Más allá, independientemente del cuestionario que estemos utilizando, si de acuerdo a la edad del paciente al cual se lo estemos administrando, el proceso es el mismo, ¿no? Es similar. El cuestionario tiene una serie de preguntas donde la persona que lo responde va a indicar, digamos, la opción que mejor describe, ¿no?, la frecuencia con la cual aparecen esos comportamientos en esa criatura. Entonces, bueno, más allá de la edad, en este caso es el cuestionario de 7 a 35 meses, pero como les decía, todos tienen en un proceso similar. Vamos a poner por un lado, bueno, la fecha de nacimiento y la fecha de administración del test, ¿sí?, donde tenemos el año, el mes y el día, tanto de la fecha en la cual se lo completa como en la fecha de nacimiento, ¿sí?, de esa criatura. Y debajo vamos a ver la edad, ¿sí? Para recordar, ¿no? Siempre creo que viene bien recordar un poquito cómo se calcula la edad cronológica para tener exactamente los meses, días en este caso, de la criatura que estamos administrando el test. Vamos a poner, como decíamos, bueno, por un lado la fecha de evaluación, que obviamente es el número mayor, en este caso es 19 del 10 del 2022, y por debajo la fecha de nacimiento de la criatura, que en este caso es 4 del 11 del 2021. En este caso, 19 menos 4, podemos hacer la resta sin problemas, tenemos un 15, pero, por ejemplo, en el caso de los meses y el 10, no le podemos restar un 11. Entonces, el año le presta 12, ¿sí? No le presta otro número, sino le presta 12 porque es la unidad de medida de estos meses, ¿no? Entonces, 12 meses que me presta el año, más los 10 que ya tenía, tengo una totalidad de 22. A ese 22, ahora sí, le puedo restar un 11 y me da, en este caso, 11 meses, ¿sí? El año, que era 2022, como le prestó 12 meses a los meses, ¿sí?, le prestó un año, quedan 2021 en este caso. Entonces 2021 menos 2021 da 0. O sea que esta criatura, por ejemplo, tiene 11 meses 15 días, ¿sí? Todavía no tiene un año de cumplido. Entonces, bueno, para recordar eso, ¿no?, que los meses le prestan 30 a los días, en el caso que fuera necesario, justo en este ejemplo no, y los años le prestan 12 a los meses, ¿sí? Simplemente esa es la cuentita que tenemos que tener presente. Entonces, ahora sí, si uno pone la fecha, tenemos la edad cronológica del niño o de la niña. El perfil, la familia, digamos, cuando lo completa, se encuentra, ¿no?, con una serie de instrucciones donde le va a indicar lo que significan, ¿no?, las respuestas entre las cuales va a tener que elegir. Las respuestas posibles van a ser casi siempre o siempre, que tiene un puntaje de 5, ¿sí? Significa que casi siempre o siempre responde de esta manera, niño, que significa el 90 o más porcentaje de los casos, ¿no?, de las veces. La otra respuesta es frecuentemente, ¿sí? Frecuentemente responde de esa manera, o sea que es el 75% de los casos, la mitad de las veces, obviamente que es el 50%, ocasionalmente responde de esa manera, o sea que es el 25% de los casos, y casi nunca significa que es el 10 o menos por ciento de los casos, ¿no? El no aplicable lo vamos a dejar exclusivamente donde son preguntas que no corresponden, ¿sí?, con las características del niño, o porque tiene alguna condición en particular. Pero vamos a tratar de orientar a las familias para que en realidad, en general, no hay ítems, no se van a encontrar con tantos ítems no aplicables, sino que cuando no es algo que suelen ver, bueno, será casi nunca, porque justamente contempla el nunca, ¿sí? Es casi nunca o nunca. Entonces, si no es una conducta que suelen ver, pueden indicar eso, que tiene un puntaje de 1. Así que casi siempre va a tener un puntaje de 5, frecuentemente 4, la mitad de las veces 3, ocasionalmente 2 y casi nunca 1.
¿sí? Entonces, por ejemplo, acá hay un fragmento, digamos, de la sección de movimiento, ¿sí? Las preguntas destinadas a movimiento. El perfil tiene diferentes secciones, ¿sí? Donde va explorando un poquito las diferentes modalidades sensoriales y otros componentes más. En este caso es la sección de movimiento que ponemos como ejemplo. Entonces podrán ver que bueno, en cada una de las preguntas tienen, ¿no es cierto?, las 5 posibilidades, bueno, las 6 en realidad, porque está no aplicable que es 0, de posibilidad de respuesta. Lo que la familia va a hacer, va indicando, puede ser con una cruz, un tilde, un punto, bueno, lo que sea, eso no importa. Van a ir marcando con una cruz, en este caso, la opción que corresponde o que en la que ve que su hijo o hija se ve más reflejada, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá la pregunta 27, se mueve tanto que afecta a sus actividades diarias, por ejemplo, no puede estar sentado sin moverse y quedarse quieto. En este caso pusieron casi siempre o siempre, que sería un 5, ¿no? Se balancea mientras está sentado en la silla, en el suelo o de pie, tiene un 5 también. Tiene, bueno, vacila dice acá, pero duda al subir o bajar aceras o escaleras, o veredas o escaleras. Por ejemplo, es cauteloso, se detiene antes de moverse. En esta pregunta pusieron ocasionalmente, que es un 2. Se muestra entusiasmado mientras realiza tareas que implican movimiento, frecuentemente es un 4. Realiza movimientos de trepa de manera arriesgada y peligrosa es un 5, bueno, y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces acá no vamos acá en el sector izquierdo, ¿no es cierto?, de cada una de las secciones, están en color indicados a qué cuadrante correspondería o indaga esa pregunta. En este caso la U es de buscador y R es de registro, pero en este momento no vamos a mirar eso, sino que eso es algo que se va a analizar en el momento de la interpretación. Simplemente acá estamos viendo cómo se completa y cómo se suma y se escorea toda la grilla del perfil, ¿sí? Así que no estamos haciendo nada de interpretación, sino solamente cómo se completa. Así que bueno, lo que vamos a hacer es sumar. En este caso hay 3 respuestas de 5, serían 15 más 4, 19. Bueno, vamos sumando, ¿sí?, cada una de las preguntas de acuerdo al puntaje que se le asigna, y en este caso nos da un total de 26, ¿sí? Ese 26, si lo vamos a la parte del resumen de puntajes, tenemos acá un recorte, ¿no es cierto?, de esa sección de puntaje. Entonces vamos a buscar, ¿no?, el conjunto de preguntas que estábamos haciendo en el ejemplo, que se corresponden a las de movimiento. Ponemos el total, ¿sí?, tiene un 26, sacó 26 puntos en esa sección. Entonces lo que vamos a hacer acá es seguir horizontalmente, ver en qué franja cayó, ¿no? Entonces acá un 26 cayó en mucho más que los demás, ¿sí? Si vemos acá las líneas, los porcentajes posibles o las respuestas pueden caer en diferentes sectores. En el verde es como los demás, ¿sí?, que sería el desempeño esperado comparado a niños para esa edad, ¿no? Si cae dentro de lo que es más que los demás, ¿sí?, o menos que los demás, estaría en lo que es un desvío estándar, ¿sí?, para un lado o para el otro, y mucho más que los demás, como en el caso del ejemplo que dio, estaríamos en los 2 desvíos estándar, ¿sí?, ya sea que hubiese dado mucho menos que los demás o mucho más que los demás, como es el caso este. Esto del desvío y demás tiene que ver con la explicación de la campana, donde representa dónde cae la respuesta que en este caso obtuvimos. En la muestra que se realiza del perfil hay una cantidad de niños utilizados para esa muestra, entonces se supone que la mayor parte de esos niños o de esa muestra cayó en donde figura acá la columna como los demás, ¿sí? El mayor porcentaje de niños de esa edad escorea dentro de lo que es el sector verde. Hay un sector, ¿sí?, que es, el porcentaje verde es un 68%, si no me equivoco, y hacia lo demás están los desvíos que podemos obtener. No vamos a entrar en detalle ahora acá, pero sí podemos ver que a medida que se aleja, ¿no es cierto?, de ese sector verde, es menor la población de la muestra que escorea así, ¿sí? Hay menos chicos de esa edad que se comportan así. Entonces, bueno, en este caso estaríamos dentro, en la sección del movimiento, fuera, digamos, del desempeño esperado para la edad, en 2 desvíos estándar. Vamos a ver un poquito
el resto de las preguntas y cuestionarios. Bueno, acá vamos a ir a esta sección, que es la página de resumen, si es otra parte del escoreo del perfil, donde vamos a volcar un poquito los resultados correspondientes a cada una de las preguntas que necesitamos conocer para ver cómo cargan los cuadrantes sensoriales. Y en este caso están dentro de lo que es todo el cuadernillo, digamos, del perfil. Podemos ver bueno, los 4 cuadrantes, y en el cuadrante de buscador están las preguntas, y como decíamos, que tenemos que ver para ver si carga o no carga este cuadrante y con qué desvío lo hace, evitativo, sensitivo y espectador, ¿sí? Entonces, o registro. Búsqueda, buscador, evitación evitativa, sensibilidad sensitivo, registro espectador. Entonces, un poco pensando, ¿no?, en el cuadrante y en cómo definimos a la persona que escorea así. Entonces, por ejemplo, en este caso, no sé, en el cuadrante de búsqueda sensorial, las preguntas que vamos a ver cuál es el resultado es la 14, 21, 22, 25, 27, ¿sí? Todas las que figuran acá. Lo que vamos a ir, vamos a buscar en la grilla, en el cuadernillo de preguntas, la pregunta número 14, y vamos a ver cuál es la respuesta, ¿sí?, que dio esa familia para esa pregunta. Por ejemplo, pregunta 14, lo dejo acá en el cuadernillito. La pregunta 14 corresponde al procesamiento visual, ¿sí? Dice, observa a las personas mientras se mueven alrededor de la habitación, ¿no? Entonces, por ejemplo, si las personas que completaron el perfil hubiesen colocado un casi siempre, que significa un puntaje de 5, en este renglón, ¿sí?, pondríamos un 5, ¿sí? Por ejemplo, pregunta 21, la segunda de búsqueda sensorial, dice, corresponde al procesamiento táctil, ¿sí? Toca a personas o objetos a grado de molestar, a grado de molestarlas, ¿no? Entonces, eso, supongamos que hubiesen puesto un frecuentemente, es un 4, entonces acá al lado del 21 pondríamos un 4. Y así sucesivamente, ¿sí? Si vemos el resto de las preguntas, la 22 también corresponde al procesamiento táctil, muestra necesidad de tocar juguetes, superficies o texturas, por ejemplo, quiere experimentar la sensación de todo. Otra de las preguntas es la 25, también de procesamiento táctil, toca a personas o objetos más que otros niños de su edad. Bueno, y así sucesivamente, pero lo que les quiero mostrar es que la 14 era de visual, 21, 22 y 25 es de táctil, después la 27, 28, 30, 31, 32 es de procesamiento de movimiento, ¿sí? 41 es de procesamiento de posición del cuerpo, ¿sí? Así sucesivamente son diferentes preguntas referentes de todas las secciones que pregunta el perfil, para ir pudiendo armar, ¿no es cierto?, el puntaje de este cuadrante. Luego simplemente vamos a sumar la columna en base a todas las respuestas que fuimos consignando, y el número que nos da lo vamos a poner después en este sector, que es igual que el que mostré antes con el ejemplo de movimiento, solamente que en vez de estar en la sección de las secciones sensoriales están los cuadrantes. Entonces, en ese caso, si hubiésemos obtenido, por ejemplo, no sé, un 65, supongamos, de total de cuadrante de búsqueda sensorial, pondríamos acá un 65 y buscaríamos a ver dónde está, y caería también en 2 diferencias, 2 desvíos estándar, ¿sí?, mucho más que los demás. Si, por ejemplo, en vez de darme 65, como dije yo, me da un resultado de, no sé, de 30, ¿sí?, en búsqueda sensorial, vemos que 30 sería como los demás, o sería que es un desempeño típico, ¿sí?, así sucesivamente. Bueno, lo mismo que decíamos recién en el perfil del cuadrante de búsqueda, vamos a hacer con cada uno de los cuadrantes. Por ejemplo, el cuadrante evitativo, vemos que la pregunta 1, 2, 5 son del procesamiento auditivo, ¿sí? La 1 reacciona fuertemente a sonidos inesperados o altos, por ejemplo, sirenas, perros ladrando, secador de pelo, ¿sí? La 2
se cubre los oídos con ambas manos para protegerse de los sonidos. Bueno, la 5, bueno, se vuelve improductivo con el ruido de fondo, por ejemplo, ventilador, heladera y demás. Esas corresponden al procesamiento auditivo. Después tenemos 15, corresponde al procesamiento visual. 18 corresponde al procesamiento táctil. Después ya saltamos a las 58, 59 y 61, que están todas en la parte de los cuadrantes de conducta, ¿sí? Asociada al procesamiento sensorial. Bueno, y así sucesivamente. Por ejemplo, el cuadrante sensitivo, creo que se entiende, vamos a dar otro ejemplo. El cuadrante sensitivo tenemos la pregunta número 3, 4 y 7 como dentro de lo que es procesamiento auditivo. Después la 9, la 13, la 9 y la 13 están dentro del procesamiento visual. 16, 19, 20 están en procesamiento táctil, ¿sí? 44, 45, 45, 46, 47 están dentro del procesamiento sensorial oral, ¿sí? 52, también procesamiento sensorial oral. Después está 69, 73, dentro de respuestas emocionales sociales asociadas con el procesamiento sensorial. Y las últimas, ¿sí? 77, 78 y 84, que están dentro de respuestas de atención asociadas con el procesamiento sensorial. Eso porque, como ven, el ejemplo que estamos haciendo acá es del perfil de niños, ¿sí? Entonces estas números de preguntas se corresponden a esta grilla. Así que una vez que tenemos toda la sumatoria de las diferentes preguntas, del resumen de los cuadrantes y de secciones y demás, vamos a obtener un resumen de resultados que en este caso lo podemos pasar, o si queremos a otra grilla. En este caso a mí me ayuda, me resulta bastante visual ponerle una grilla similar, que es lo mismo que la que está en el perfil, nada más que es un resumen de ello, donde podemos visualizar un poquito cómo son los resultados en las diferentes partes, ¿no? Acá, por ejemplo, en este caso del ejemplo, tenemos, bueno, los cuadrantes. Vemos que cargó, bueno, en búsqueda sensorial y en sensitivo dio como los demás, y los cuadrantes que están con un desvío estándar en más que los demás son el cuadrante evitativo y de registro, ¿sí? En cuanto a las secciones sensoriales, por ejemplo, en este caso dio auditivo, visual, movimiento y oral dentro del desempeño típico, y con un desvío estándar en más que los demás en táctil y corporal. Y por último, las secciones conductuales, que se escorean y se realiza la sumatoria del mismo modo que el resto de las partes del perfil. En este caso dio como los demás conducta conductual y atencional, y socioemocional dio en un desvío estándar en más que los demás. Así que bueno, esta es la parte, digamos, de carga de las respuestas y de sumatoria de los resultados. Por supuesto que en toda la complejidad y el desafío está luego en la interpretación de estos resultados y en el análisis, ¿no es cierto?, de cada una de las secciones y cuadrantes con sus respectivas preguntas, para poder comprender, ¿no es cierto?, todo el resultado que aquí me está mostrando. Pero hasta aquí un poco el resumen de SCORE.